este chico hace estos dibujos extraños y no sabemos qué es. Y él no nos dice qué es, yo no decía que era. Entonces dijo, pero déjenlo que dibuje, que se exprese, son cosas que él posiblemente le llamaron la atención. Mire, esto pareciera como un paisaje, que tuviera montañas, déjelo que lo haga tranquilamente, porque yo los guardaba, no era cualquier cosa, para mí eran importantes. Esa idea de expresarme mediante dibujos es muy antigua, desde mi primera infancia. Sin embargo, yo decía que iba a ser médico. Cuando yo iba a la primaria, iba a un colegio religioso, los hermanos maristas, teníamos un hermano italiano que habían traído poco después de la guerra, el hermano Tassiano, que los chicos le teníamos una enorme admiración. Y ese hermano era profesor de biología y de arte. Y nos hacía hacer observaciones al microscopio. Y ese mundo del microscopio nos fascinaba. Quizá tenía la idea de laboratorio y de investigación unida a la idea de medicina, ¿no? Nos mostraba, por ejemplo, hojas, pétalos de flores, polvo de tiza de colores, eso lo recuerdo absolutamente. Era un mundo mágico, el que a través del ocular del microscopio veíamos ahí con una luz especial que se pone frente al microscopio. Era descubrir todo un mundo que estaba más allá de lo visible, ¿no? Y bueno, y cuando fui a la Facultad de Medicina, me encontré con un mundo de microscopía, por cierto, en histología, y mundo de laboratorio que me fascinaba, pero pronto me encontré con otra realidad, que era la de los enfermos, el sufrimiento humano, que para mí era terrible e injusto, y no pensé que eso no era para mí, no iba a poder transitar ese camino. Así que pasé de la Facultad de Medicina a la Escuela de Arte de la universidad, que era lo que había estado haciendo también, porque dibujar y pintar era mi mundo habitual. Entonces, dejando de lado la medicina, pasé al mundo de las artes. La misión del artista no es representar lo visible, sino hacer visible aquello que no es visible. Y eso era lo mío, traducir un mundo que estaba más allá de lo visible. Todas esas imágenes que había visto en el microscopio, mi propio paisaje interior, traducirlo en imágenes. Además, en la Escuela de Artes de la Universidad de Córdoba, la abstracción imperaba. Era un momento de una abstracción arrolladora. Entonces se hacían bienales en las que estaban representados artistas de todos o casi todos los países latinoamericanos. Y era todo abstracción. Yo me enfrentaba a un mundo de abstracción
extraordinario. Yo pasaba tardes enteras en el Museo Carafa de Buenos Aires viendo esas obras que se conectaban con todo ese mundo interior y el mundo de lo que estaba más allá de lo visible. Así que estaba perfecto para mí. Y así es como me inicié en la abstracción. Mi aprendizaje había sido el tradicional, ¿no? Figurativo, con figuras humanas, naturalezas muertas, paisajes, pero pasé al mundo de la abstracción. Y yo hacía unas composiciones que me interesaban muchísimo. Pasaba a veces toda la noche trabajando con témpera, a la que le poníamos una gotita de alcohol para que fuera más fluida. Y bueno, esas composiciones no las tengo, quedaron en la universidad. Después, por razones familiares, económicas y demás, volví a Mendoza. No había terminado en Córdoba la carrera, entonces tenía que pensar que tenía que ganarme la vida de alguna manera. Yo me daba cuenta que con lo que hacía de pintura no iba a ser posible. Tenía que tener un título para trabajar. La alternativa era la docencia. Entonces fui a la Escuela de Arte de la Universidad, acá en Mendoza, pero me detuvieron a la entrada, por así decirlo. Había un profesor, el profesor de Historia del Arte, que dijo: no, yo no puedo admitir a alguien con quien yo no esté seguro que conoce la historia del arte, porque la historia del arte que se enseña acá es superior a todas las escuelas de arte del país. Ese era Giudice, el profesor Giudice. Y me dijo, así que tiene dos alternativas: o recursar todas las historias del arte desde el Paleolítico hasta el siglo XX, o rendir un examen de la totalidad de la historia del arte. Yo dije, no, esto no puede ser. Y me acerqué a la Escuela de Bellas Artes de la provincia y ahí me dijeron, sí, no hay ningún problema. Entonces cursé un año en la Escuela de Bellas Artes de la provincia, tuve el título docente que me permitía trabajar. Y empecé a hacer mis primeras exposiciones. Mi primera exposición de pintura en Mendoza data de 1966. En la Galería Spilimbergo, en la calle 9 de Julio, frente a la salida del pasaje San Martín, la Galería de Pampa Mercado. Fue un espanto, el rechazo fue total. En Mendoza la abstracción no podía funcionar de ninguna manera. En Mendoza se ha valorado siempre lo tradicional, entonces lo que representa la mendocinidad, la vendimia, el paisaje mendocino, el trabajo de la tierra. Entonces alguien que no hiciera eso era muy cuestionado. Llegaron a decir que atacaba a la Iglesia Católica. Eso me lo dijo un señor en la primera muestra. Yo le digo, ¿pero por qué? Y no, porque esto no puede ser, porque usted con esas imágenes transgresoras. A ver, la gente de izquierda decía que yo era un representante de la extrema derecha del imperialismo yanqui. Y a la vez, la gente de derecha decía que yo era un comunista, porque al hacer esa muestra tan transgresora, no podía sino estar enrolado políticamente. A mí la política no me interesó nunca, así que mal podía estar metido en algo político. Y los tradicionalistas decían que yo transgredía todas las normas de la tradición y así era extranjerizante, entonces eso no podía ser. El rechazo fue total. No, debo decir que hubo algunos casos, muy pocos. Ese profesor Giudice que me había rechazado en la universidad fue el primero que me dijo, yo quiero exponer con usted porque esto es lo mejor que se está haciendo en Mendoza.
Otro era Dukmelik, el pintor que era muy importante acá en Mendoza. Ruiz Díaz, que era profesor de estética en la Facultad de Filosofía y Letras. Y Quesada. Quesada fue el primero que hizo una publicación en la revista Z de una nota sobre mi pintura sumamente elogiosa, con una reproducción en la tapa, que era un cuadro circular de fondo rojo, lo recuerdo perfectamente. Pero sacando esas pocas personas, el resto era rechazo total y absoluto, que se mantuvo imperturbable durante décadas. Solo, muy lentamente fue cambiando, y no sé si ya la aceptación es total o simplemente es tolerancia lo que hay. Ha quedado alguna gente que sí piensa que puede ser válido. Entonces, al año siguiente de mi exposición en Mendoza, expuse en Buenos Aires. La recepción fue totalmente distinta. Mi obra fuera de Mendoza ha tenido una recepción extraordinaria. Menos, por supuesto, acá en mi lugar de origen, donde finalmente me quedé. Toda mi vida de trabajo profesional la hice acá en Mendoza, con excepción de algunos viajes al extranjero. He vivido en México y en Italia, pero siempre volvía a Mendoza y trabajaba. Hace 80 años que vivo en Godoy Cruz. Nunca he tenido precisamente grandes elogios, y han sido, sí, es bueno, pero con ciertos reparos. Nada que ver con la recepción que tenía la obra fuera de Mendoza. He tenido críticas muy positivas, publicaciones internacionales, en fin. Pero yo seguí la carrera, seguí lo que estaba haciendo. Había decidido el camino de la abstracción, y eso he estado investigando a lo largo de décadas y décadas. Ahora, con mis 81 años, estoy haciendo una muestra retrospectiva. Voy a mostrar una serie de obras, no la totalidad sería imposible, aparte muchas de las obras ya no están en mi poder, están en el extranjero o en Buenos Aires, tanto en museos, instituciones, como en colecciones privadas. Y voy a mostrar desde mi primera pintura oficial al óleo a los 15 años hasta las últimas obras. Una selección a lo largo del tiempo. Nunca ocupé un lugar importante dentro de la plástica regional, porque, vuelvo a decir, como se valorizaba más lo tradicional, lo que no lo era quedaba como en un segundo plano. He sido en Mendoza un pintor aceptado, pero de segunda, por cierto, eso lo tengo bien claro. En cambio, fuera de Mendoza era otra cosa. Creo que en mi caso se cumple aquel aforismo bíblico, evangélico específicamente: nadie es profeta en su tierra. Y en mi caso ha sido absolutamente cierto. Esta muestra es mi última muestra retrospectiva. Hice una hace 20 años en el Museo Fader, y ahora se repite 20 años después. Y toda la familia está colaborando en una forma que me conmueve, me emociona. No voy a poder nunca terminar de agradecer esto que está sucediendo. Los tengo a todos trabajando acá en el reacondicionamiento de la obra. Me veo rodeado de obras que hacía mucho que no veía porque estaban archivadas. Así que se van a mostrar, y voy a tener el gusto, porque para el artista
una muestra también es un balance y un placer ver la obra expuesta, bien distribuida, bien iluminada. Así que lo único que puedo decir es gracias. Gracias y gracias. Y creo que no puedo decir nada más. La obra tiene que hablar por sí misma. Todo lo demás es literatura. Yo me expreso ahora y siempre con imágenes. Entonces las voy a poner a consideración nuevamente de mi ciudad natal, de mi provincia. Vamos a ver qué recepción tiene. Porque a fuerza de insistir después de tantos años, vamos a ver. Nada más, no puedo decir otra cosa.